Yo entiendo que una persona que tiene todos los días la misma molestia abajo de su casa esté harto y reaccione, pero también entiendo que no tiene más derecho solo por ser residente que la persona que está trabajando en el mismo espacio. Vecinos son personas que comparten un mismo espacio, no son solamente personas que duermen en un sitio. Se tiene que tener clarísimo que si tienes derechos, tienes obligaciones. Por ejemplo, yo vivo en la Rambla del Raval. Tengo delante de mi casa una rambla que antes no tenía. Y es un espacio público maravilloso que ha costado a la ciudad muchísimo y bueno, tiene toda una serie de cosas buenas y malas. Pero lo tengo delante de mi casa. Entonces, es normal que este espacio X veces al año se use para que la gente se reúna. Es decir, no se trata de reivindicar la cultura del ruido, ni mucho menos. Pero también es verdad que cuando hay gente hay murmullo y es mucho más importante la corresponsabilidad que la penalización, desde mi punto de vista. Entonces esto conlleva mucho más trabajo, porque significa educación, significa comunicación. Pienso que un problema grave de los barrios, y esto es una cosa que hay que tener mucha atención, es la gentrificación. Es decir, esta cosa de que de pronto la gente, pues por lo que sea, se gasta mucho dinero en comprarse un piso en un barrio que tiene una historia y una tradición, no sé qué, y de pronto llegan y quieren vivir en no sé qué tipo de burbuja artificial o el barrio en el que han nacido. Desde mi punto de vista es una colonización terrible. Es muy importante reconocer la historia de tu barrio, los orígenes de tu barrio, lo que tu barrio ha tenido y hacerte corresponsable de todo eso. Es decir, si hay un problema con la prostitución viene de mucho más fondo que todo eso. Probablemente está enraizado en este barrio por algo y es una cosa que significa un esfuerzo, o sea, significa primero una tragedia humana enorme, segundo, una cantidad de cosas que deberían estarse accionando desde otros ámbitos muy complejas y que tú como vecino no tienes ningún derecho a llegar, instalarte ahí y empezarte a quejar.